José Manuel es que imprime ritmo a la ponencia y al Congreso, pero un ritmo que no sé si vamos a ser capaces de seguir. No tenemos bola de cristal, como decía José Manuel, pero sí que desde el Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa se está realizando un estudio sobre cómo estamos haciendo la medición de la comunicación interna en las compañías, porque es la medición la que nos va a ayudar al final a poder personalizar y segmentar cada vez más esa comunicación, como venimos hablando durante toda la mañana, y poder adelantarnos, que ya sería como tener esa bola de cristal. Y tenemos primeras conclusiones que nos gustaría compartir con vosotros. Hemos analizado los indicadores que han presentado más de 483 compañías, casos, en 3 ediciones del observatorio. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues hemos visto que menos del 4% están relacionadas con cuestiones de negocio, de reputación o de engagement. En 2018 y 2019, los indicadores sobre todo estaban relacionados con cuestiones de satisfacción sobre las comunicaciones y sobre participación en actividades de comunicación interna. En 2020, sobre todo, se ha medido la efectividad de los canales digitales, ¿no? Esa digitalización que hubo que acelerar para poder conectar con los empleados en momento de pandemia y de teletrabajo. Y hemos incorporado otras fuentes de información, como el último estudio de FEIEA, de la Asociación Europea de Comunicación Interna. Y bueno, pues en ese momento prepandemia, en el último estudio, sí que se decía que los mayores indicadores aportados por las compañías eran sobre todo respecto al uso de la intranet corporativa y de la satisfacción con las actividades de comunicación interna. Y en los últimos focus group y entrevistas que hemos realizado en este estudio, una de las grandes conclusiones de los participantes es que a mayor madurez de la función de comunicación interna en las compañías hay una mayor implicación y colaboración entre áreas y, por tanto, un papel más estratégico para la comunicación interna. Así que con estas primeras conclusiones de la fase cualitativa del estudio vamos a dar comienzo a este panel. Habrá una segunda fase cuantitativa en la que enviaremos una encuesta en la que esperamos que muchos de vosotros participéis, muchos colegas del ámbito de la comunicación interna. Y voy a dar paso a este panel en el que vamos a mirar desde diferentes perspectivas cómo es hoy la experiencia de empleado. Para ello me van a acompañar Alberto Baltanás, director de Comunicación Interna de Grupo Santander, Patricia de Blas, directora de Recursos Humanos de BIM Suntory, y Custodia Cabanas, directora del Área de Dirección de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional del Instituto de Empresa y Senior Advisor de Atrevia. Pues si queréis me pongo yo aquí. Cuenta que si quieres cambiar, me pongas. Bueno, no sé si seguiremos el ritmo de José Manuel, pero tenemos mucho que tratar porque creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Sin duda, la comunicación interna es una de las grandes palancas de este momento. ¿Y cuáles creéis que son las claves? ¿Qué es lo que marca ahora mismo la experiencia del empleado en las compañías, ¿no? Como visión general y como vuestra experiencia al final de corporaciones, de organizaciones diferentes? Empezamos, si quieres, por ti, Alberto. Vale. Bueno, yo creo que, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí y estoy encantado. Bueno, hablando de experiencia de empleado, yo creo que experiencia de empleado igual hay muchas variables que influyen, ¿no? Obviamente, pero yo diría al igual que hay 3 cosas principales, ¿no? Una es el qué es lo que haces en tu empresa y eso cómo conecta con el propósito, ¿no?, de la empresa. El con quién, ¿no?, que también se ha hablado ahí de los jefes y demás, ese tipo de cosas, quién es tu jefe, quiénes son tus compañeros, cómo te relacionas con ellos, y el cómo, ¿no?, cómo desarrollas tu trabajo, qué herramientas tienes a tu disposición y cómo también cuida la empresa de ti. Entonces yo creo que hoy día, después de una época en la que igual estamos un poco más centrados en el qué, el tema de la misión, el propósito y tal, creo que todos los cambios que está habiendo a raíz de la pandemia y todo lo que ha pasado después, estamos viendo un gran cambio en el modelo de trabajo. Entonces creo que la experiencia de empleado ahora mismo, la variable que está influyendo quizás más es el cómo, ¿vale? O sea, cómo desarrollamos nuestro trabajo
ese cambio en el modelo de trabajo que también afecta mucho al con quién, ¿no? Porque yo creo que es algo de lo que vamos a hablar durante el panel, cómo afecta este cambio en el modelo en donde estamos trabajando más tiempo o un porcentaje de tiempo desde casa o en remoto, cómo lo combinamos con la oficina, cómo cambian las relaciones, ¿no?, entre las personas que componen la empresa, qué impacto tiene eso en la productividad, porque al final yo creo que tendemos mucho a hablar de, o cuando hablamos de este tipo de cosas, no, es que yo soy igual de productivo desde casa y posiblemente desde el punto de vista individual sea verdad, no lo tengo tan claro desde el punto de vista del conjunto de la empresa, así que si hay que decir un factor que está influyendo más, yo creo que es ese cómo el cambio en el modelo de trabajo, lo que está influyendo más en la experiencia del empleado. Patricia. Genial. Bueno, yo os quería contar que cuando cogí este rol, mi equipo lo primero que me dijo fue: tenemos que hacer un proyecto de experiencia de empleado. Y yo me las quedé mirando y digo me las quedé porque son todo chicas. Y les dije, pues yo no lo veo. Y me decían, pues no lo entiendo, porque todo el mundo está hablando de experiencia de empleado, no entendemos, ¿no? ¿Por qué no lo ves? Y les decía, es que para mí la experiencia de empleado se construye cada día. O sea, hacer un proyecto de experiencia de empleado me parece algo absolutamente artificial, porque creo que la experiencia de empleado pasa porque la gente tenga en el trabajo, ¿no?, respuesta a muchas de sus inquietudes y a muchas de las cosas que quiere a nivel personal. Entonces es muy difícil hacer un proyecto de experiencia de empleado que vaya a cubrir todas las expectativas de todo el mundo. Entonces yo les decía, mirad, para mí la experiencia de empleado tiene que pasar por dos grandes cosas. La primera, que la gente se sienta bien tratada, que parece algo bastante evidente, pero todos los que trabajamos en empresas sabemos que no es lo que ocurre siempre. Y eso significa que haya respeto, que la gente se hable bien, que los managers entiendan cosas tan básicas como lo que hablaba ahora, ¿no?, de que hay que dar feedback, pero hay que dar feedback desde el respeto y también desde el feedback positivo, ¿no? Es decir, que la gente sienta que la compañía y las personas que trabajan a su alrededor les están tratando con cariño, bien y de manera humana, ¿no? Esa es una parte. Y la segunda parte, para mí, de la experiencia de empleado es poder dar respuesta a nivel individual a lo que necesita cada empleado. Y eso, es claro, es muy difícil, ¿no?, en corporaciones como las nuestras, porque dices, recursos humanos, un business partner para 200, ¿cómo damos respuesta a 200? Se nos empieza a complicar. ¿Tenemos a todos los managers preparados para dar respuesta individual? También se nos está complicando la cosa, ¿no? Pero creo que como equipo no tenemos que hacer un proyecto de experiencia empleado. Lo que tenemos que hacer es preparar a todas esas personas que trabajamos con los empleados para estar más preparados para dar respuesta a lo que necesitan, ¿vale? Y ya el último punto, que sí que también trabajamos en su momento cuando cogimos todo esto, fue, sí que es verdad que hay ciertas cosas que son tendencia, ¿no?, como decía ahora el compañero, que parece ser que sí generan que los empleados pues luego vengan aquí contentos y se genere, ¿no?, ese entorno agradable que decía. Entonces, vamos a trabajar en proyectos que impacten de manera positiva en cómo están los empleados en el día a día aquí, que impacten de manera positiva en cómo se está construyendo la sociedad y cómo queremos construir la compañía ligada con lo que él decía del propósito. Pero un poco por concluir, ¿no?, yo creo que la experiencia de empleado se tiene que trabajar desde la persona e intentar hacer proyectos muy artificiales de vamos a intentar tener una experiencia de empleado buena para todos es muy complicado porque cada persona está en una etapa vital distinta, en una etapa profesional distinta, con unas características personales diferentes. Entonces, yo creo que es complicado. Bueno, nunca nadie dijo que esto fuera a ser fácil, empezando por ahí. Pero yo creo que pues el tema fundamental que está encima de la mesa ahora es el rediseño del trabajo realmente, ¿no? O sea, es decir, esto es lo que verdaderamente no tienes más que mirar todos los cursos que hay en Coursera, todos los artículos que están saliendo en todo tipo de prensas. Esto es lo que está encima de la mesa, unido yo creo que lo que tú estás diciendo que tiene que ver con el tema del liderazgo, ¿no? El tema del liderazgo y lo que tiene que ver con la conexión con las personas. Unido a lo que decía Alberto, yo además del cómo diría el dónde, ¿no? Hay esa dimensión del dónde porque hay muchas veces que dices, bueno, pues el cómo, pues está abriendo la opción de decir, bueno, pues trabajo 3 días a la semana, pero me voy a la casa que tengo fuera, pero luego trabajo 5 aquí, o sea, es decir, yo creo que se ha abierto una especie de flexibilidad que antes no existía. Pero a mí me da por utilizar un símil
Es un poco lo que hace 100 años era la industria del automóvil, ¿no? Antes 100 años tenías el Forte y esto lo que había, ¿no? Entonces, bueno, pues era lo que teníamos realmente hasta marzo del 20, ¿no? O sea, había algunas empresas que empezaban a experimentar con diferentes formas de trabajo, pero eran solamente un experimento hasta que de repente llegó marzo del 20 y se abrió la industria para poder hacer el coche que quieras, como quieras, el just in time, con el color que quieras. Entonces, yo creo que esa especie de boom de opciones que está encima de la mesa son los que realmente son un reto para las organizaciones, pero un reto y una oportunidad. O sea, una oportunidad que al mismo modo que da esa opción de que realmente seas capaces de generar una... No sé, es como una firma en el fondo, una firma en el sentido de decir ese sello que hace que seas capaz de diseñar un entorno en el cual seas capaz de atraer el talento, retener el talento, generar esa productividad y además fomentar esa innovación, ¿no? Y yo creo que para eso, un poco lo que decía Alberto, tienes que entender muy bien o sea, en qué consiste el trabajo, en qué consiste tu propósito, en qué consiste lo que estás haciendo. Y eso que parece tan obvio, pues no lo es, sobre todo en un entorno en el que estamos cada vez más cambiante, cada vez más variable y que realmente requiere pues bastante visión, ¿no? Bastante visión y ponerle bastantes, digamos que neuronas, ¿no? encima de la mesa. Luego también es importante entender las personas, ¿no? Las personas que queremos tener y el talento que necesitamos desarrollar, ¿no? Estaba escuchando antes bueno, pues a las anteriores panelistas que decían nada de esto va a pasar si no tenemos el talento adecuado y no lo tenemos preparado, y esto no se improvisa. O sea, no se improvisa, realmente tenemos que ponernos manos a la obra a preparar el talento ya no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista humano, ¿no? Que sea capaz de desarrollar esas competencias de liderazgo donde entienda que es importantísimo la involucración de todos para poder desarrollar esa innovación y ese liderazgo, ¿no? Fíjate que he traído aquí estos datos de McKinsey, ¿no? Que decían, bueno, hablando del Great Attrition, ¿no? de la gran dimisión, creo que es en español, ¿no? Dice, las personas por las cuales la gente deja su trabajo sin tener ninguno a mano. El primero tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con faltas de liderazgo que realmente se preocupen por las personas y luego porque las personas no tienen la sensación de que tienen una posibilidad de desarrollar su carrera profesional. Las razones por las cuales las personas aceptan un trabajo del que están ahora es la flexibilidad en su trabajo y un compensation package. Pero el primero tiene que ver con la flexibilidad. O sea, tiene mucho más que ver, a veces, ¿no? Esas razones por causas que no son tan transaccionales, ¿no? Que son mucho más relacionales. Y entonces, bueno, si esto está aquí y estos son los datos, quizás deberíamos de reflexionar sobre ellos, ¿no? Yo creo que sí que merece la pena y estamos en ese momento, ¿no? que creo que si las compañías que tengan el suficiente valor, ¿no? Van a ser capaces de hacer un buen rediseño y van a ser capaces de hacer esa oferta de valor para tener el talento necesario. Pues yo creo que hemos pintado, ¿no? entre todos en esta visión poliédrica que pretende ser este panel, ¿no? Cuál es el momento de la experiencia empleado, cómo lo miramos desde diferentes ámbitos. Y yo os preguntaría cuál es el papel, ¿no? Cuál debe ser el objetivo de la comunicación interna en este momento, ¿no? En este momento que tenemos que crear relaciones, que tenemos que crear entornos atractivos, que tenemos que generar un nuevo liderazgo dentro de las compañías y en este contexto que lo traía, que además venía fenomenal, ¿no? es la gran renuncia, ¿no? En este momento en el que las personas han cambiado sus prioridades y qué es lo que realmente les atrae de las compañías. No sé por dónde empezar. Bueno, o sea, en primer lugar, yo llevo mucho tiempo diciendo que la pandemia, o sea, que es lo mejor que le ha podido pasar a la comunicación interna. O sea, es una frase que puede llamar un poco la atención, pero creo que ha puesto de relieve la importancia, y creo que de eso se ha hablado también un poco esta mañana durante el Congreso. Entonces, yo creo que nos ha venido muy bien para poner en valor la función y bueno, y no sé si tanto como crecer. Yo creo que sí que crecer como función, no sé si tanto crecer en recursos o en recursos tanto humanos como capacidad, pero por lo menos
sí que he percibido que por lo menos nos hemos mantenido, que la verdad que en el mundo de la comunicación mantenerte más o menos los equipos como están ya es un gran éxito, ¿no? Viendo un poco las tendencias que vemos en todos los sitios, ¿no? Entonces yo creo que desde esa aportación de valor y en este momento de gran cambio que estamos viviendo, con la vuelta de la gente a las oficinas, que por otro lado una de las cosas que se planteaban es que, oye, pues la gente no quiere volver. Yo creo que la gente al final sí acabará volviendo y sí que retomaremos esa dinámica habitual. Lo que pasa que, claro, hay una gran resistencia al cambio, ¿no? Porque al final, haberte ido, en el caso del Santander, la verdad que fuimos muy rápido en irnos a casa, pero fuimos muy rápidos también en volver. Entonces, nos fuimos en marzo de 2020, ¿no? Fue, y en mayo, junio estábamos ya volviendo. Hay empresas que se han tirado a lo mejor con la gente 2 años trabajando desde su casa. Volver en esa situación lo veo más complicado, pero yo creo que la gente va a volver, porque la gente, la experiencia de empleado, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Patricia, al final se construye día a día. Y creo que hay un factor en la experiencia de empleado que son las relaciones con las personas. Y me refiero a las relaciones con las personas, a las relaciones físicas con las personas, a todo ese entorno informal que ocurre en la empresa, que el teletrabajo no nos lo ha dado. Entonces ese tomarte un café, irte a comer con un compañero, al final las cosas donde ocurren, o por lo menos quizás en el mundo anglosajón está un poco más normado, sus reuniones, tal, no se salen mucho de los temas y tal, pero en el mundo más latino, que es donde está, en el contexto en el que estamos hablando, ocurre todo eso ocurre ahí, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación interna tiene que acompañar este cambio. Es un momento donde tenemos que aprovecharlo muy bien, porque en estos momentos de, digamos, de río revuelto, ¿no? La comunicación interna tiene que hacer un poco de faro, de orientar a la gente, al igual que ha ocurrido durante la pandemia, que la gente estaba ávida de información, pues yo creo que tenemos que tener ese rol. Y bueno, yo creo que se ha comentado antes, ¿no? O sea, un poco el apoyar a los líderes en esa comunicación con los equipos en un momento distinto, ¿vale? El crear también canales o formas de comunicar diferentes también para una organización del trabajo diferente. Yo creo que eso también es importante, que ocupemos ese espacio, y luego hacer sobre todo que la información fluya, porque si la información no va a fluir ya tanto en la máquina de café o en la cantina o demás, tenemos que crear un poco ese entorno para que la información fluya, y luego, además, tenemos un poco que apoyar esa transformación nosotros mismos, transformándonos a su vez, ¿vale? Porque yo creo que es otra de las cuestiones que es importantísimo en el momento actual de la comunicación interna, cómo está cambiando los perfiles, cómo está cambiando la gente que trabajamos en esto y cómo está cambiando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que son muchísimas más. Estamos mucho mejor equipados que antes, pero bueno, hay que tener la mente más abierta, ¿no? Bueno, nosotros en el caso de BIM creemos que la comunicación interna está siendo fundamental con un pero, que es una cosa es comunicación y otra cosa es sobrecomunicación. Y algo que estamos trabajando ahora mucho es que durante la pandemia, como no nos quedaba otra para comunicar a la gente, yo creo que ha habido un punto donde nos hemos pasado de frenada y hemos sobrecomunicado y la gente está un poco cansada. Entonces, ¿qué hemos intentado hacer ahora? Pues, por ejemplo, ¿no? Decir, en vez de sobrecomunicar, que la gente ya nos ha dicho que está harta de nosotros, vamos a intentar comunicar con mucho más foco y propósito. Y os doy un ejemplo muy rápido. La vuelta a la oficina. Dijimos, mira, en vez de ir comunicando todo lo que tenemos que hacer cuando volvamos a la oficina, vamos a crear un proyecto de comunicación sobre la vuelta a la oficina. Y encima vamos a hacer algo cachondo que tenga que ver con nuestro negocio. ¿Cómo hemos llamado al proyecto? Vamos a romper el hielo, que es algo muy español. Venga, vamos a romper el hielo. Y encima tiene mucho que ver con nuestro negocio porque vendemos bebidas alcohólicas. ¿no? Y nuestro negocio es de relación y de crear esas relaciones. Entonces, ¿qué propósito teníamos en ese proyecto? Pues teníamos 3. Una es que la gente entienda los beneficios de volver, ¿no? Todo lo que estabas comentando ahora. Lo segundo es que tengan toda la información que necesitan para que la vuelta no genere preguntas. Yo decía, para mí el KPI de este proyecto es que no haya ni un email preguntándome ¿y la taquilla? ¿Y el parking? ¿Y las oficinas? Y no sé qué. Y el tercero es hagamos algo híbrido que sea coherente con el modelo de trabajo que nosotros hemos planteado. Es decir, si nosotros vamos a hacer un proyecto de comunicación, tiene que haber espacios para la gente que quiera ir volviendo, tiene que haber espacios para la gente que quiera seguir en casa, ¿no? Entonces, ¿qué hemos creado? Pues desde sesiones de información, un Q&A proactivo con todas las preguntas que nos podían hacer.
unas copas en la oficina para los que querían venir, unas copas online para los que se querían quedar en casa, un vídeo donde la gente que había estado en la oficina, venga, pues te voy a contar lo guay que es estar aquí. Entonces, hemos hecho muchísimas cosas y cuando llegaron los empleados a la oficina, que en teoría fue el 3 de mayo, dijimos dos cosas. Aunque haya un modelo 60-40, vamos a dar flexibilidad para que la gente se lo tome con calma, porque sabemos que de repente de 0 a 100 esto es imposible, pero los que queráis venir os vais a divertir, ¿no? Y montamos una semana entera de actividades, que había un fotomatón, una de esas cosas circulares que te hacen fotos, pusimos desayunos saludables ligados al tema del bienestar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo he sacado de todo esto? Mejor tener foco y comunicar las cosas con un propósito y con un sentido y no ir lanzando mensajes. Cuando tú haces un título, un eslogan, un logo y las cosas están todas estructuradas y ordenadas, la gente las entiende mejor. Y me diréis, ¿y cuántos mails habéis recibido? Pues mirar, de vuelta a la oficina, 0. El único que recibimos es del parking porque a la gente no le gustó que le cambiáramos su plaza anterior. Entonces, yo creo que es, ¿no? Yo les digo al equipo, estoy orgullosísima de vosotros porque recibir 0 mails en una vuelta de oficina de 500 personas significa que lo hemos hecho bien. Entonces... Pues yo estoy de acuerdo con Alberto que es de las cosas que mejor ha venido a la comunicación. De vez en cuando una buena pandemia no está mal. A lo mejor no hubiese hecho falta la pandemia, no sé, pero sí que es cierto que le ha ido bien en ese sentido, ¿no? Y además sí que estamos viendo, ¿no? Desde el observatorio, aparte del estudio, tenemos unos premios y lo que vemos que los premios sistemáticamente, sobre todo en los últimos 2 años, en los años de pandemia, hemos visto que aparecía sistemáticamente el tema de la participación, ¿no? De las campañas participativas, con lo cual sí que parece que la tendencia en comunicación interna es que cada vez haya más participación, supongo que tiene que ver muchas veces con la conexión con el engagement también. El tema de los formatos audiovisuales, ¿no? Esto cada vez es más potente, todos estos formatos audiovisuales y esa consolidación de esas narrativas, ¿no? Y la digitalización, evidentemente esa digitalización que, claro, pues evidentemente tiene que estar ahí, tal como hablaba el anterior panel sobre la relación entre la comunicación y la tecnología. Todo esto evidentemente con un foco enorme en gestionar el engagement y el compromiso. Y unido un poco a lo que estabas comentando, Alberto, al principio, yo creo que tendríamos que acordarnos también que antes de la pandemia, cuando IBM permitió ese trabajo online, ¿no? Ese trabajo desde casa, al poco hizo volver a la gente. ¿Os acordáis? Que se montó un gran... y volvieron. Y el motivo fundamental es que veían que las personas eran muchísimo menos innovadoras y muchísimo menos creativas cuando estaban en casa, ¿no? Cuando les faltaba esa interacción. Con lo cual sí que estoy de acuerdo contigo que efectivamente puede ser que a nivel individual tengas una sensación distinta de lo que puede resultar a nivel colectivo, por no hablar del tema de la cultura, de creación de cultura. Pero sí que es verdad que estamos en ese work in progress, en ese trabajo, ¿no? En ese abierto y que sigue siendo muy magmático, ¿no? Todavía, pero realmente las tendencias se están viendo claras y la comunicación interna sin duda es la reina aquí. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, tema interesantísimo. Yo, Juan Brit, cuando abría el Congreso, ha hablado sobre comunicación interna, le hemos mencionado durante todo el Congreso, hemos hablado de engagement de personas y creo que aquí lo hemos reflejado. Me quedo con ese símil del faro, que creo que es muy potente, ¿no? De esa función de comunicación interna que sirva de referente, de escuchar y de estar cerca, ¿no? Y de entender qué es lo que sucede, qué es lo que preocupa a las personas y cómo podemos conectar con ellas, como decía Kuki. Muchísimas gracias a los tres y nada, se nos ha quedado corto el tiempo porque sin duda es un tema que nos interesa a todos. Muchas gracias. Gracias.